Cuánta presencia de Dios cuando nos atrevemos a adorar su nombre. Sé que en este momento tu casa se está llenando de la gloria de Dios, así como esta casa se está llenando de su gloria. Por eso quiero invitarte a que permanezcas conectado, porque esa misma gloria de Dios nos traerá también una palabra. Quiero orar para que esa palabra pueda golpear tu corazón y dar respuesta a la inquietud que has tenido durante este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, oramos para que tu palabra ahora sea a nosotros la respuesta que estábamos necesitando. Que sea tu palabra, Señor, el pan que necesitábamos, el agua que necesitábamos. Recibimos tu palabra, Señor, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero invitarte a que te quedes con nosotros y quiero compartir contigo una palabra. Esta palabra es la continuación de lo que ya hablamos la semana anterior. Si no estuviste conectado, puedes ir a nuestro canal de YouTube y ver la primera parte de esta predicación, de esta palabra que le pusimos esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente, la primera parte entonces la puedes encontrar en nuestro canal de YouTube el domingo anterior. Y este domingo, hoy quiero compartirte la segunda palabra, o la segunda parte más bien, de esta palabra, esfuérzate y sé valiente. Quiero que me acompañes a un texto poderoso en la palabra del Señor en Josué, capítulo 1, versos 6 y 7. Josué, capítulo 1, versos 6 y 7. Vamos a recordar lo que dijimos la semana anterior. Sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guíe a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Esta frase que Dios le da a Josué, vamos a poner en contexto de nuevo. Josué estaba por entrar a la nueva tierra, a la tierra que había sido prometida, a la Canaán, ¿verdad? Habían transicionado por el desierto, pasando momentos complicados. Llegaron a la orilla del río Jordán que dividía de donde ellos estaban con la nueva tierra, Canaán, y estaban ahí ya por pasar, estaban a punto de llegar al final de este viaje. Nosotros decíamos que nuestro viaje, que es esta pandemia a nivel mundial, iba a tener una fecha de término y que nosotros debíamos estar preparados para cuando viniera el nuevo mundo, porque después de esta pandemia nuestro mundo no será igual. El mundo que nosotros conocíamos habrá cambiado, nosotros habremos cambiado. Y necesitábamos tener activados los mismos principios que Dios le regaló o le dio a Josué. Las mismas instrucciones debían estar en nosotros incorporadas. ¿Cuáles eran las dos instrucciones más potentes que Dios le daba a Josué? Era, esfuérzate y sé valiente. Fíjense que en estos dos versículos Dios repite. Decíamos y lo vuelvo a repetir. Cuando Dios hace énfasis en algo, lo repite en su palabra. En la Biblia que nosotros leemos no estaba la capacidad de subrayar o de poner con más tinta. Entonces la manera de recalcar algo era con la repetición para que quedara grabado. Recuerda que la repetición incorpora un concepto en nosotros y hace que lo recordemos y que lo tengamos en nuestro mente, en nuestro disco duro y nos acompañe. Por eso Dios tiene que repetirle esta instrucción a Josué como para que le quede grabado y para que viva en estos principios en la nueva tierra. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé muy valiente. Eso dicen estos dos versículos. Esfuérzate y sé valiente. Luego en el siguiente versículo le dice exactamente lo igual, nada más que agrega una palabra que hace una diferencia importante. Le dice esfuérzate y sé muy valiente. O sea, amplifica la capacidad de la valentía. La semana anterior hablamos de esfuerzo, por lo tanto no la voy a tocar. Si quieres verla, revísala ahí en el canal de YouTube. Esfuerzo ya lo tratamos. Ahora quiero hablar contigo de ser valiente. Ser valiente. Esto de la valentía, ¿qué es? Es lo que quiero compartir contigo el día de hoy.
Ser valiente no es dejar de sentir miedo, sino más bien que a pesar del miedo, te atrevas a vencerlo de la mano de Cristo. O sea, los valientes también sienten miedo, también sienten el temor. Si tuviéramos que nosotros incluso pensarlo en términos psicológicos, se dice que el temor y el miedo es una reacción natural normal del cuerpo para prevenir cuando está bajo ataque, bajo una circunstancia difícil o está atravesando un momento complicado. Es un mecanismo natural de defensa, por lo tanto, no está mal que lo sientas, no es pecado que lo sientas. Lo vas a sentir, te va a venir la sensación, te va a pasar en el cuerpo, en la mente, en tu ser, que sientas el temor o el miedo. El punto no es ese, el punto es, ¿qué hacemos con eso que sentimos? ¿Qué pasa con eso que sentimos? Esta nueva tierra va a demandar no solo esfuerzo, sino valentía. Entonces déjame hacerte unas preguntas. ¿Para qué ser valiente? ¿Por qué Dios le tenía que hablar a Josué de ser valiente? ¿Por qué Dios a nosotros nos dice que tenemos que ser valientes para el nuevo mundo que viene? Te hago otra pregunta. ¿Ser valiente para qué? Déjame añadir una pregunta más. ¿Qué cosa será que tenemos que vencer con nuestra valentía? Quiero ayudarte a responder estas preguntas que te hago y que nos hacemos el día de hoy. Lo primero, explicar qué significa ser valiente. Fíjate que el diccionario dice que la valentía es una virtud del ser humano que le impulsa a ejecutar una acción a pesar del miedo y temor por las dificultades y riesgos a sobrepasar. O sea, es una virtud, una capacidad, algo que está incorporado en esa persona o en ese grupo de personas que lo lleva a accionar algo, a hacer algo para vencer el temor y el miedo que siente por las dificultades o riesgos. Otra vez, el mismo concepto que te hablé al principio. Ser valiente no significa no sentir temor o miedo. Ser valiente es que a pesar de que el temor y miedo está alrededor tuyo, lo estás sintiendo, tienes la actitud, tienes una virtud incorporada que te hace sobreponerte a ese miedo, te hace conquistar ese momento, te hace estar por sobre esto, lo enfrentas ese temor. Al final de la acepción de esta definición decía de los riesgos. ¿Sabe qué? Pensando acerca de esta palabra, se me venía esto a la mente. Ser valiente significa correr riesgos. Claro, un valiente corre riesgos. Nadie llegó lejos sin haber corrido un riesgo. Todos los que llegaron lejos, todos los que descubrieron algo, todos los que alcanzaron otras dimensiones, alturas, latitudes, todos tuvieron que sí o sí correr un riesgo. El riesgo es la posibilidad de que te vaya bien o que te vaya mal. Ese es un riesgo. Es decir, tú no tienes seguro lo que va a ocurrir o lo que va a pasar porque no lo manejas, no está en tu mano. No tienes seguro un sí, no tienes seguro éxito, no lo tienes seguro. Por eso que corres un riesgo. Cuando uno corre ese riesgo, puede que te vaya bien o que te vaya mal. La diferencia entonces entre el cobarde y el valiente es que el cobarde no toma riesgos porque no quiere fracasar, es porque no quiere sufrir una decepción, es porque no quiere que le vaya mal. En cambio, el valiente, consciente de que puede que salga algo mal, a pesar de eso, asume la tarea, asume el desafío, va igual, va para adelante. Puede que le salga mal, porque decíamos, el riesgo es 50-50, puede que te salga bien o puede que te salga mal. El cobarde tiene miedo a fracasar, tiene miedo que le salgan mal las cosas o a qué dirá el resto. En cambio, el valiente, a pesar de que le pueden salir mal las cosas, sabe que como tiene actitud de valiente, lo vuelve a intentar, se vuelve a poner de pie. En cambio, el temeroso condiciona sus acciones. El temor le limita su avance. Déjame hacerte un par de preguntas más. ¿Y qué si las cosas salieron mal? ¿Y qué si te dijeron que no? ¿Y qué si el negocio no resultó?
¿Y qué si el banco te rechazó? ¿Y qué si te enfermaste? ¿Qué tanto vas a perder con un no? Diría mi esposa una frase que ha hecho su lema y que muchos la tomaron y le hicieron su lema. No pasa nada. No va a pasar nada. No pasa nada si no resultó. No pasa nada si te rechazaron. No pasa nada si te dijeron que no. Lo único que va a provocar el rechazo, el mal resultado, el fracaso, es hacerte más fuerte. Los valientes se hacen más fuertes cada vez. Fíjate que para el valiente las dificultades y las adversidades lo único que provocan es hacerlo más fuerte. Y aquí me suena una palabra potente, la resiliencia, ser resiliente. Esta palabra que hemos escuchado tanto este tiempo. Fíjate que resiliente es la capacidad de una persona de recuperarse frente a la adversidad para seguir proyectado en el futuro. En ocasiones son traumas, circunstancias difíciles y que el individuo desconocía hasta ese momento. O sea, la resiliencia es una capacidad de sobreponerse y de recuperarse frente a la adversidad, frente al momento crítico. Leí un artículo hace un tiempo atrás que el pueblo chileno tenía esta capacidad sin saberlo. Había desarrollado resiliencia. ¿Por qué? Porque le tocó vivir un terremoto, porque le tocó vivir una inundación, le tocó vivir una crisis social, le tocó vivir una pandemia. Entonces, crisis, dificultad, complicaciones, cosas inesperadas, y que a pesar de eso se vuelve a poner de pie y se vuelve a poner de pie y se vuelve a poner de pie. Si ese artículo hablaba acerca de que el pueblo chileno tenía esa capacidad de la resiliencia en sí mismo, ¿cuánto más debería ser para aquellos que temen a Dios? Los que temen a Dios, los que tememos a Dios, deberíamos tener desarrollada esta capacidad de volver a ponernos de pie una y otra y otra y otra vez. Porque tenemos algo que el pueblo no tiene. Y sé que así como el chileno, seguramente muchos pueblos que se han vuelto a poner de pie en cualquier nación. A diferencia de los pueblos y a diferencia de la gran mayoría del pueblo aquí en Chile, es que no tiene a Dios. Los que tenemos a Dios tenemos una capacidad sobrenatural de estar por sobre las circunstancias y más allá de una contingencia. Las contingencias son contingencias, pero Dios es Dios. Quiero regalarte una palabra en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, en el versículo 39. Hebreos 10, 39 dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Lo leo una vez más. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. O sea, los que aman a Dios, de eso está hablando, de los que sirven a Dios, no somos, aquí el apóstol se está identificando, nosotros, los que tenemos a Dios, no son de los que retroceden. Los que servimos a Dios no retrocedemos. No nos rendimos. Nos podremos cansar, podremos sufrir, podremos sentir el miedo, pero no retrocedemos. No somos de los que retrocedemos. No sabemos tocar retirada. No sabemos entregarnos. Porque tenemos un Dios más grande que cualquier circunstancia y más grande que cualquier cosa. Tu Dios es más grande que el COVID-19. Tu Dios es más grande que la crisis social. Tu Dios es más grande que la crisis económica. Por eso que los que aman a Dios no retroceden, sino que preservan su alma por causa de la fe que abrazan. Pastor, yo no tengo valentía, me podrás decir tú. Yo más bien soy temeroso y soy cobarde. Déjame enseñarte algo. La valentía
es algo que se aprende. Y se aprende de la mano de Dios. Déjame enseñártelo muy rápidamente, resumidamente y también de la manera más didáctica que puedo ayudarte. Primero, debes sacar el temor. Estamos hablando de cómo aprender a ser valiente. Primero tienes que sacar el temor, es sacar el temor de tu vida, de tu interior y aprender a confiar en Dios. Saco el temor de mi vida y pongo mi fe en Dios. Primera cosa que tienes que hacer, estamos aprendiendo a ser valiente. Para ser valiente, aquellos que se consideran temerosos y cobardes, tranquilo, no te estoy condenando ni la palabra lo hace. Lo que la palabra es enseñarte a que seas valiente. Entonces, estamos aprendiendo a ser valientes. Vamos a sacar el temor y vamos a aprender a confiar en Dios. Segunda cosa que vamos a hacer es, vamos a poner nuestros pensamientos en el corazón de Dios. Nuestros pensamientos en la palabra de Dios contenida en la misma Biblia. O sea, voy a reemplazar los pensamientos negativos, los pensamientos de derrota, los pensamientos de confusión, los pensamientos de miedo y voy a llenarme de la palabra de Dios. Voy a llenarlos de la palabra de Dios. Voy a escuchar palabra de Dios. ¿Cómo lleno mi mente? Escuchando palabra de Dios, viendo a Dios obrar. Me lleno de su palabra, me lleno de sus principios. Entonces reemplazo los pensamientos equivocados y pongo en mi mente la palabra de Dios. Repasemos. Primero saco el temor y en lugar del temor pongo mi confianza y mi fe en Dios. Luego lleno mi mente de la palabra de Dios que me llena de convicción, de fe, que eleva mi espíritu. Y tercero, aprendo a hablar fe. Aprendo a hablar fe. Luego de que cambié, ¿no es cierto? Saqué el temor, cambié lo que creía, ahora tengo fe. Luego cambio mis pensamientos por la palabra de Dios. Luego practico el hablar fe. O sea, frente a una circunstancia adversa, yo voy a decir, Dios proveerá. Frente a la enfermedad que estoy atravesando, yo diré, en la sangre de Cristo tengo sanidad. O sea, frente a una adversidad, yo voy a comenzar a hablar fe, vida. Cuando yo cambio mi lenguaje, cambio mi entorno, cambio mi futuro. Eso dice la Biblia. Si yo hago esto, estoy aprendiendo a ser valiente. Saco el temor, lleno mi mente de la palabra y el pensamiento de Dios y hablo la palabra de Dios y la digo. Estoy entonces activando esta valentía y voy poco a poco a comenzar a caminar como alguien lleno de optimismo y lleno de fe. Segunda cosa, estamos hablando de cómo ser valiente, ¿verdad? Recuerda, vuelvo al contexto general de la palabra. Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. El esfuerzo ya lo vimos la semana anterior. Ahora estamos hablando de la valentía. Dijimos cómo ser valiente. Y ahora en segundo lugar quiero hablar contigo de cómo echar fuera el temor. Cómo echar fuera el temor. El temor comienza como una sensación en nosotros, como una respuesta de nuestras emociones frente a un ataque o una circunstancia adversa. Ahí está, ahí vamos bien. El problema es que tú dejes que ese temor se transforme en una convicción en ti, en una manera de pensar. Cuando eso ocurre, viene lo más peligroso, que es que un espíritu de temor comienza a gobernar tu vida, tus decisiones, tu futuro, tus determinaciones. El temor es peligroso, querido. Tener miedo y vivir en función del miedo, que es en realidad el principio aquí, vivir en función del temor y del miedo te hará tropezar. Mira lo que dice la Biblia en el libro de Proverbios, en el capítulo 29, versículo 25. Proverbios 29, 25. El temor del hombre pondrá lazo. El temor del hombre pondrá lazo. Mas el que confía en Jehová será exaltado. Te explico un poco el versículo. El temor del hombre pondrá lazo. O sea, cuando el hombre le teme al hombre, porque ahí está, extrañamente, el hombre, una de las cosas que más teme son tres cosas. Al hombre mismo, a lo que diga el hombre, ya voy a explicar eso, a las circunstancias y al enemigo.
creo que son los temores más comunes que el ser humano tiene. Bueno, aquí la Biblia habla de uno de esos temores, en temerle a lo que diga al hombre. Dice la Biblia que cuando tú temes a lo que el hombre dice, dictamina, habla, proclama, es una trampa. Es una trampa. Estas palabras dichas en tu contra por otra persona, por otro individuo, es una trampa para ti. Si lo puedo contextualizar un poquito más, yo te diría así. Es una trampa que tú le temas a lo que dice el gobierno o a lo que dice la oposición. Es una trampa que tú le temas a un diagnóstico médico. Es una trampa que tú le temas a un dictamen de un juez o de un abogado, de la parte acusatoria o de la parte que te defiende. Es una trampa que tú confíes en lo que un banco dijo o de una notificación de una institución financiera. Es una trampa. No puedes confiar en eso. Yo no estoy diciendo que no sea verdad. Lo que estoy diciendo es que te dejes gobernar por el miedo que eso te produce. El miedo que esto te provoque. El miedo también que viene de las circunstancias. Escuchar que hay una pandemia, que hay un virus dando vuelta, que está cobrando la vida de personas. Si tú dejas que eso te gobierne, entonces el temor se hizo espíritu y comenzó a condicionar. Entonces ya no quieres vivir más, condiciona tu vida. Ya no quieres levantarte más, entras en depresión. Tienes temor al futuro, no crees que vas a poder llegar ni salir adelante. Mucha gente que baja su sistema inmunológico, ¿sabías tú que está determinado por el estado anímico? Y el estado anímico es afectado principalmente por el temor, por el miedo. Hay mucha gente que termina enfermándose en realidad porque tiene temor y miedo, más que solo por una condición biológica o química. En realidad, porque nuestras emociones afectan directamente a la vida que tenemos y a la vida que llevamos. Entonces, ojo, no temas a la circunstancia, no temas al hombre. Si sigues confiando en eso, vas a terminar decepcionado, amargado, herido, lleno de resentimiento. No creas a nada, ni le tengas temor a nada que no sea la voz genuina de Dios. Hay temores que son nocivos para el hombre. Temores incorrectos. El temor a la circunstancia, el temor al hombre y el temor al diablo. Dice la Biblia que te harán trampa, te harán caer. Y dice la Biblia también, pero el que confía en Dios será exaltado, será levantado, será puesto en bendición, será ganador, será alguien que con su valentía está atreviéndose a creer en Dios. Hay un solo temor que es vivificante. Hay un solo temor que es válido y es el temor a Dios. Este sí tienes que tenerlo instalado en tu corazón. Este sí tiene que estar arraigado en tu vida. Dice Proverbios en el capítulo 1, versículo 7. Proverbios capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Quiero explicar este temor. Este temor no es el temor del miedo. Fíjate que cuando este versículo está diciendo temor, está diciendo honra. O sea, estamos hablando de un reconocimiento que te hace respetar a Dios, obedecerlo y serle fiel. Es este temor reverente. No es tenerle miedo, no, es un temor reverente que causa una admiración profunda y un respeto tan profundo que te hace verlo como el Dios que es y por lo tanto corresponder en comportamiento a ese Dios delante de quien estás. Ese temor a Dios, por ejemplo, hace que tú no quieres vivir una vida equivocada, una vida fuera del propósito. El temor de Dios te salvaguarda la vida. El temor de Dios te impide equivocarte al punto de destruir tu vida o de sacarte del propósito. El temor a Dios te preserva, más bien con vida. Por eso que es beneficioso, es vivificante.
Si tienes que temer a algo, debes temer temor a Dios, un respeto, una consideración, que lo que Él dice es ley para ti, que Él lo que dice es absoluto, no hay sombra de duda. Temer a Dios es tener tal admiración, tal respeto, tal honra, que tú obedecerás totalmente a Él y que su voz será para ti total y absoluta, que no habrá dobleces, que no habrá interpretaciones, que esa voz que te habló y que te dijo es imposible de traicionar, que no te puedes dar el lujo de enredarte en una circunstancia, en una relación amorosa, en distracciones que te saquen de esa voz que está. Eso es temor a Dios. Eso es temor y es el único temor que te bendice. Recuerda, no le temas al hombre porque caerás preso en su trampa. No le temas a la circunstancia porque la circunstancia va a determinar tu futuro. No le temas al diablo porque si no serás esclavo del miedo. Solo teme a Dios y tendrás la sabiduría que necesitas para vivir una vida abundante y plena. Dice 1 Juan, capítulo 4, verso 18. 1 Juan 4, 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Mira lo que dice la Biblia acá, que el miedo equivocado, el temor equivocado, supone castigo. O sea, uno tiene miedo porque piensa que algo le va a pasar, algo le va a ocurrir, o vendrá un castigo, en este caso, como dice la Biblia. El que vive con miedo, vive temiendo las consecuencias, vive temiendo el castigo. Claro, hay un verso popular que dice que el que nada hace, nada teme. En cambio, cuando uno vive con miedo es porque tiene falta de fe, falta de Dios. La falta de Dios en lo que haces te hace sentir miedo y por lo tanto temor a las consecuencias de tus acciones, porque vives fuera de Dios. O sea, vivir fuera de Dios es ya estar en pecado. Pecado es vivir fuera de la perfecta voluntad de Dios finalmente. Por eso que cuando uno vive en pecado, cuando uno vive alejado de Dios, siempre tiene la sensación de que algo puede ocurrir porque sabe que hay una deuda, sabe que hay algo que no está bien. Todo lo que está fuera de Dios está mal. Todo lo que está en Dios está bien. Eso es lo que está tratando de decir la Biblia. O sea, que sentir miedo y dejar que ese miedo te gobierne y dejar de que ese miedo sea el espíritu que condicione tus acciones es falta de Dios. Dice, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Yo te pregunto, ¿y qué es el perfecto amor? Dice la Biblia, Dios es amor. O sea, si hay algo que define de mejor manera el amor, es Dios. Dios en sí mismo es el amor y más que amor. Entonces, si tuviéramos que transliterar este versículo, diríamos, porque estar en Dios echa fuera el temor. O sea, los que están en Dios van a echar fuera el temor. O sea que si yo estoy sintiendo miedos, si estoy sintiendo esta sensación de temor y esto se ha transformado en pensamientos que me gobiernan, que condicionan mi estado de ánimo, que me hace estar enojado, que me hace estar triste, amargado, que no me dejan levantar, que no me dejan intentarlo, puede deberse a una falta de Dios en tu vida. Si tú te llenas de Dios, te llenas de ese amor perfecto. Y dice la Biblia que el amor echa fuera el temor. Estamos aprendiendo a echar el temor de tu vida. En tercer lugar, y con esto termino, ser muy valiente. Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Luego lo repite y le dice, esfuérzate y sé muy valiente. ¿Por qué será que Dios tuvo que poner énfasis otra vez en la valentía? ¿Por qué no le dijo, esfuérzate y súper esfuérzate? Pero sí dijo, sé valiente y luego dijo, sé muy valiente. ¿Sabe por qué? Porque uno puede crecer en valentía. Yo te dije que la valentía se aprende, que la valentía se desarrolla. La valentía es algo en lo que tú te puedes hacer experto. Dijimos que sacar el temor es el comienzo de tu valentía, pero luego tu valentía tiene que ser ejercitada para que te llegues a ser experto en esa valentía. Siendo valiente primero es que después podemos ser
muy valiente. O sea, no se llega de la nada a ser muy valiente. No. Primero tiene que ser valiente. Por eso que la Biblia le dice ahí a Josué, sé valiente. Luego de ser valiente, sé muy valiente. O sea, tienes que crecer en el nivel de tu valentía. Este tiempo de viaje con esta pandemia nos toca ser valientes. Para cuando llegue el final de este viaje y bajemos en el nuevo mundo, ya seamos muy valientes. ¿Entiendes? O sea, tu nivel de valentía tiene que ir creciendo. ¿Pero por qué tiene que crecer? ¿Por qué tengo que ser muy valiente? ¿Sabe por qué? Porque este mundo nuevo traerá cambios. Y los temerosos se sentirán amenazados por los cambios. En cambio, el valiente, acuérdate que dijimos, el valiente está dispuesto a correr riesgos. El valiente entonces no le temerá a los cambios. El mundo nuevo traerá cambios. ¿Qué más traerá el mundo nuevo? Cosas desconocidas. No hay cosa a la que nosotros le tengamos más temor que a lo desconocido. Porque no sabemos cómo definirlo, cómo manejarlo, cómo responder. Nos pilla totalmente de sorpresa. El temeroso le teme a lo desconocido. El cobarde no quiere enfrentarse a cosas desconocidas. En cambio, el valiente está dispuesto a aprender cosas nuevas. Está dispuesto a recibir eso nuevo que viene de Dios. ¿Qué cosas más trae el mundo nuevo? Desafíos inesperados. De repente, sin previo aviso, sin que nadie te diga, Dios te va a desafiar a hacer algo. El mundo en el que vivimos te va a desafiar a hacer cosas que tú no pensaste. Si eres valiente, las vas a hacer. Ahora, si eres cobarde, vas a decir, no sé, no puedo, nunca lo hice antes, te va a complicar. Déjame decirte esto en el nombre de Jesús. En el mundo nuevo te tocará hacer lo que nunca hiciste antes. Yo me estoy preparando para eso. Yo me estoy preparando para cuando me toque hacer cosas que no hice antes. Estoy ejercitando mi mente y preparándome para ser valiente cuando llegue ese momento. Te tocará en el nuevo mundo cerrar ciclos de cosas pendientes que dejaste en tu pasado. Una palabra sin cumplir, un mandato sin cumplir, un proceso sin cerrar. Hay que ser valiente para hacer eso. En el nuevo mundo también te va a tocar estar dispuesto para una movida inesperada de Dios. Dios tendrá movidas inesperadas. Porque como el mundo es nuevo, todo empieza de nuevo, hay cosas que nosotros no sabemos cómo se van a presentar y Dios va a hacer movidas inesperadas. Los valientes van a estar preparados, dispuestos, con un sí y un amén en su boca para esas movidas de Dios inesperadas. ¿Sabes qué? En el tiempo nuevo, en el mundo nuevo, tendrás que estar preparado para el cambio del cambio. O sea, si ya el cambio, esto como valiente, muy valiente. Bueno, primero tienes que acostumbrarte a los cambios, porque Dios es un Dios dinámico. Y los cambios se van a presentar sí o sí. Ahora, si ya aprendiste a estar dispuesto a no enojarte, complicarte con los cambios, lo que viene después es el muy valiente. O sea, el cambio del cambio. Una vez que Dios cambió y cuando ya te estás acomodando lo nuevo, Dios cambia de nuevo. ¿Estás dispuesto para eso? ¿Estás preparado para el cambio del cambio? ¿Estás preparado para los de repente de Dios? Hay que ser valiente para los de repente de Dios. Los cobardes dicen, no, yo no me animo, no. En cambio el valiente dirá, vamos, aquí estamos, ¿qué hay que hacer? No entiendo, no sé cómo, pero vamos. Tendrás que conquistar cosas con valentía de las que Dios ponga delante de tus ojos. Tendrás que conquistarla con valentía. El nuevo mundo trae nuevas conquistas y solo los valientes podrán sacarla adelante. Si eres esforzado y valiente, ahora combinemos estas dos palabras poderosas. Si eres esforzado y valiente, escúchame bien, estás preparado para reinar en el nuevo mundo que se nos avecina. La suma, la fórmula perfecta para conquistar el nuevo mundo es esfuerzo y valentía. Esfuerzo y valentía, que se te grabe aquí en la mente. Esfuerzo y valentía, esfuerzo y valentía. Me encanta este versículo que quiero dejar contigo.
Primera de Reyes, capítulo 11, verso 28. 11:28 dice: y este varón Jeroboam era valiente y esforzado. Qué curioso. Fíjate que no me había dado cuenta que esta combinación de palabras es una fórmula potente dicha en más de una ocasión en la Biblia. ¿Por qué será? ¿Será que resulta tanto? Claro, por eso Dios nos está regalando esta fórmula perfecta para conquistar el mundo que viene. Dios le dice a Jeroboam: este varón era valiente y esforzado, y siendo Salomón al joven que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Fíjate que este que era esforzado y valiente fue puesto en honra, fue puesto en lugares de gobierno, fue puesto en este nuevo tiempo, porque estaban viviendo un nuevo tiempo, en un lugar predominante. Los esforzados y valientes conquistarán alturas. Primera Crónicas, capítulo 7, verso 5. Crónicas 7:5 dice: y sus hermanos por todas las familias de Isaacar, contados todos por sus genealogías, eran 87,000 hombres, valientes en extremo. Me encantó este versículo porque me hizo pensar: ¿y qué si la tierra, y qué si el cielo, y qué si el Señor dijera de Manantial la misma frase? Léase así: y los de la familia de Manantiales, ubicados en diferentes naciones del mundo, eran gran multitud y valientes en extremo. Me encantaría que el cielo, que la tierra, que Dios dijera eso de nosotros, que este pueblo era valiente en extremo. Yo ya sé, en tu mente estás luchando, diciendo: pero pastor, no es lo mío, yo no soy valiente, y anoté. Seguramente estas frases están ahí en tu mente ahora. Pero pastor, yo no califico. Estoy lleno de fracasos, lleno de temores. Otros se han burlado de mis debilidades. He sido avergonzado, he fallado. No creo ser ni esforzado ni valiente. Déjame decirte algo. Con el solo hecho de que tú intentes cumplir esta palabra, o sea, intentes esforzarte, intentes ser valiente, ya hiciste la diferencia. Con eso ya hiciste la diferencia. Capaz que hoy no veas los logros todavía. Somos incapaces nosotros mismos de vernos con oportunidad, de vernos con capacidad, de ver nuestras virtudes. Tenemos que mirar más allá de nuestras limitaciones y debilidades. Hubo un hombre llamado Gedeón, que estaba en un momento complicado. Su pueblo estaba pasando un momento difícil. Y él lo único que hacía era guardar las semillas, trataba de que fueran almacenadas en un lugar cuando se cosechaba, para no perderla, porque estaban bajo la opresión de un pueblo que venía y los saqueaba de manera permanente, y perdían y perdían. Entonces este se esforzó, hizo a sus ojos probablemente lo que podía, que era recoger las cosechas, las juntó, las guardó, hizo lo que estaba dentro de sus limitadas posibilidades. Se atrevió a hacer quizás lo que otros no. Los otros tenían miedo, lo dejaban ahí y dejaba que le robaban y se llevaban todo. Entonces él hizo un poco más. Él guardó, escondió, fue un poco más diligente, le puso una cuota más de esfuerzo y le puso una cuota más de valentía. Ahora, objetivamente hablando, no era el tipo más valiente. Objetivamente hablando, no era el tipo más esforzado. Pero ese atreverse a querer hacer algo distinto, ese atreverse a hacer un poco más, sin todavía ser el mejor, ya lo distinguió y fue suficiente para que Dios dijera esto de él. Escucha, Jueces capítulo 6, versículo 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Otra vez la misma frase. Esforzado y valiente. Yo creo que él miró y dijo: yo, Señor, o sea, no me creo el más valiente, no creo que sea el más esforzado.
Pero a los ojos de Dios, tu intento, tu querer hacer, lo hace mirarte a Dios como esforzado y valiente. Hoy Dios te dice, mujer esforzada y valiente. Sí, tú, la que está haciendo ahora algo, la que está queriendo algo distinto. Dios te dice a ti, hombre, que se está atreviendo de manera incipiente todavía, te dice, varón esforzado y valiente. Jehová está contigo. Mujer, Dios está contigo. Mujer esforzada y valiente, Dios está contigo. Pueblo querido, Dios está con nosotros. Pueblo esforzado y valiente, Dios está con nosotros. Que en este viaje y al terminar este viaje, el cielo diga de nosotros eso, esforzados y valientes. Dios está con ustedes.